Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale la cara al Padre así. Volvió y se le fue. Y se le va la cara. Por la misericordia de Dios, nos ayude cada día a entender el llamado los catequistas idóneos según su corazón y según el parecer y la ayuda de nuestra Iglesia Católica. Por eso que el Señor siga bendiciendo la labor de todos nuestros catequistas, la labor que ejercen en cada una de sus parroquias, al lado de sus párrocos, sean ellos también bendecidos, todos nuestros sacerdotes, de manera especial nuestro clero del Espinal. Gracias, Señor, por permitirnos crecer en nuestra iglesia particular del Espinal, en cada una de nuestras comunidades parroquiales, cada día entender el mensaje de salvación que el Señor nos da para que lo comuniquemos a nuestros hermanos y que cada día tengamos la capacidad de abrir nuestro corazón a la formación, para que formándonos como verdaderos agentes en la pastoral de la iglesia, podamos hacer que realmente Cristo viva en el corazón de niños, jóvenes, adultos, de las familias, de los enfermos, de los pobres, de los que están pasando por momentos difíciles. Ahí estemos todos para que Cristo reine, para que Cristo viva y cada día se vaya fortaleciendo en la vida de la iglesia, en el mundo entero. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de verdad que bienvenidos todos a este encuentro. Voy a darles unos avisitos antes de empezar la charla de esta noche. Dentro de las cosas, recordarles, estoy haciendo las visitas a las parroquias, casi que he estado en parroquia porque que ya estamos sobre el tiempo del Congreso y eso nos ha llevado a que yo vaya directamente a las parroquias, tengo un encuentro con los catequistas porque es necesario cada día pues aceptar la invitación que nos hace la señor obispo, la delegación episcopal de la catequesis, para que participemos de este tercer congreso diocesano de catequistas. Recordarles que está abierta la posibilidad para que participen todos los catequistas, no solo presacramentales, sino también los catequistas de nueva evangelización, los catequistas de infancia, de adolescencia, de jóvenes, catequistas de comunidades de oración, catecumenado, todos estos catequistas, personas que dan y enseñan y educan en la fe a sus hermanos en las pequeñas comunidades, también están invitados. Una de las cosas pues que he estado tratando de crear la urgencia es en la inscripción. Yo pienso que la semana entrante que vamos a tener el retiro espiritual del clero, yo necesito que ustedes aprovechen a sus sacerdotes, a sus párrocos, para que manden las hojas de inscripción y el 50% inicial de lo que es el Congreso. En eso habíamos quedado, pues eso les estamos manifestando a todos en las visitas. Entonces es importante que aprovechen a los sacerdotes que se van a encontrar conmigo en el retiro espiritual y con ellos puedan enviar ustedes todas las inscripciones, las hojas de inscripción con los datos de cada uno, porque lo que me urge es empezar a enviar, a mandar a hacer todo el material del Congreso, la parte de lo que se les va a dar, los buzos, los camibuzos, los morrales, las agendas, todo esto es necesario mandarlo a hacer con anticipación para que ojalá cuando llegue el Congreso todo esté al día, que no nos vaya a dar la tristeza de que no se pudo porque no se lograron inscribirse a tiempo, porque lo que nos pasa como todos los colombianos dejando todo para última hora. Entonces por eso me apremia insistirles a ustedes en el tema de la inscripción y del aporte del 50% inicial del Congreso para empezar a agilizar el trabajo y la consecución de todo el material que necesitamos para el Congreso. Entonces, es importante que ojalá agilicemos ese proceso.
Entonces Dios nos bendiga, Dios nos ayude en este tema del Congreso para que ojalá todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, para que nosotros podamos cada día honrar más a Dios y poder hacer posible y viable todos estos elementos y encuentros que nos ayudan cada día a ir conformando más nuestra fe y a tener la disposición de abrirnos a todas estas bendiciones que Dios nos da en nuestra formación y como ayuda y apoyo para la formación de nuestros hermanos. Entonces es muy importante que no se dejen desanimar, porque a veces, por eso me he dado la tarea de ir a las parroquias, porque a veces hasta a los párrocos, a veces como que les falta ánimo, les falta espíritu para ayudarles a ustedes, para acompañarlos, para enviarlos. Entonces, por eso, cuando yo hablo con ustedes y los motivo a ustedes, yo sé que con certeza ustedes van a responder bonito porque ya han estado ya en 2 eventos que he realizado y han sido realmente una bendición de Dios para toda nuestra Dios. Entonces es importante que no nos dejemos desanimar, sino que cada día tengamos claro que es el llamado que hace el obispo y la delegación diocesana de la catequesis para que nosotros nos integremos a un evento que es para el bien y para el crecimiento de ustedes. En esto el Padre no está ganando plata, en esto no se quiere que el Padre lo aplauda, no lo admire, no, simplemente es un servicio, un deseo y una muestra de amor y cariño a ustedes los catequistas que hacen tanto trabajo, tanto, se niegan de ustedes mismos y de ustedes para poder hacer la labor de formación de estos niños jóvenes. Entonces, por el Congreso, yo he estado diciéndoles que los catequistas, por todo lo que hacen por la iglesia, por lo que hacen por sus comunidades parroquiales, por lo que hacen en la formación de los niños y adultos, en jóvenes, en cada una de sus comunidades parroquiales. Es por eso, invitarles a perseverar en este trabajo de la. Padre, habla Héctor, no le interrumpo, no se está escuchando muy bien, es que están varios micrófonos prendidos. Gracias. Bueno, hay que tratar de apagar micrófonos. Estamos dándole también apertura a los que están ingresando para que podamos empezar la clase de esta noche. Ahorita vuelvo y refuerzo el tema del Congreso para que tengamos claro la participación de ustedes en el Congreso. Que podamos integrarnos en el trabajo. Estamos 43. Padre, buenas noches. Una preguntita. Soy Rocío Jaramillo, de Cunday. ¿Hay un formato especial para la inscripción? Señora, ¿Hay un formato especial para la inscripción? yo envié ese formato, aunque quiero ir a Cunday en estos días. Si vaya, si tengo la posibilidad de ir el viernes o el fin de semana. Yo ahora trato de mirar a ver cómo logro, porque estoy haciendo las visitas, hablando de la SPAD. Hay un congreso también a nivel nacional de SPAD para noviembre y las sesiones de la SPAD. Y además, hablando del congreso, que ya, pues igual yo también les llevo impreso una hojita que se inscriban. Entonces, es importante que miren. Yo ya les envié el material ese a nivel de coordinadores de catequesis en WhatsApp y también por diplomado. Entonces hay una hojita también de inscripciones y ahí está todo el tema de toda la información que se requiere para lo de Congreso.
Sin embargo, estoy reforzando a través de las visitas, pues este tema del Congreso. Padre, muchas gracias. Yo le preguntaré a don Luis. Muchas gracias, Padre. Igual ahí como les decía, ahí en el WhatsApp del diplomado está la información también para que lo puedan mirar. Échenle una ojeadita de lo que yo les envié. Ya hace días he enviado esa información, entonces para que la tengan en cuenta. Padre, muchas gracias. Bueno, señora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Podría, por favor, padre, enviar la información? ¿Es tan amable? Bueno, vamos a empezar la clase. Reitero que les doy. ¿De qué se preocupa? Bueno, muy bien. Recordemos, estamos en el diplomado de idoneidad para catequesis, en unión con el Instituto Teológico de Pastoral San Juan Pablo II y la delegación episcopal para la catequesis, ¿no? Entonces estamos nosotros unidos en esta labor de formar los catequistas y vamos a dar inicio al capítulo 4. Recuerden ya, eso se los enviaron hoy, estas diapositivas para que ustedes les hicieran una ojeadita. Y es el bloque de aprendizaje número 13, o sea, es la clase número 13. Este capítulo inicia con este tema de la persona del catequista. Nos habla el Papa Juan Pablo II, ubicándonos dentro del contexto de ver la persona de Juan el Bautista. Juan Pablo II nos ayuda a nosotros a observar cómo debe ser la persona del catequista y coloca un ejemplo muy particular a San Juan Bautista. Recordemos, hijo de Isabel y Zacarías, San Juan Bautista llegó como un milagro de Dios también a esta pareja de esposos. Zacarías era sacerdote y Isabel ya era los dos ancianos y ella pues ya era estéril y por eso no podían tener hijos. De ahí que Zacarías siempre iba al santuario de Dios a pedir a Dios que le otorgara y que escuchara también las súplicas de su mujer. Y por eso nace Juan el Bautista. Nace en función a una misión muy particular y es preparar el camino del Señor, preparar los corazones de las gentes para que recibiendo el anuncio del reino inicien su proceso de conversión. Entonces, hoy en este tema 13, iniciando el capítulo 4, nos presenta San Juan Pablo II esta persona de Juan el Bautista. Y ahí el gran interrogante, les estaba diciendo y desarrollando ese interrogante, ¿quién es Juan el Bautista? Entonces, ya sabemos que es el hijo de Zacarías e Isabel, que su nacimiento milagroso en función a que ya eran estériles de avanzada edad y sin embargo Dios necesitaba que Juan el Bautista viniera al mundo para preparar el camino del Señor. ¿Qué tiene San Juan Bautista? San Juan Bautista lo designa San Juan Pablo II como un creyente comprometido personalmente en un exigente camino espiritual. Recuerden que Juan el Bautista se aisló, vivía en el desierto, vestía de manera rústica para que la gente no fuera, lo decía el Señor, a ver una persona vestida con lujos o a una persona que banquetea muy bueno, ¿no? No dice que se alimentaba con miel silvestre y con saltamontes y llevaba una vida ascética, de tal manera que Juan el Bautista nos enseña a nosotros a que debemos llevar una vida de compromiso, que debemos ser exigentes en nuestro camino espiritual, en que nosotros debemos ir dejando muchas cosas y cada día adentrándonos a lo que el Señor nos propone a través de una vida de fe. Y por eso hoy, qué bonito el ejemplo de Juan el Bautista, que inicia dándonos el Papa este primer elemento, su compromiso, su vida espiritual muy exigente.
También dice que escuchaba atentamente y constante la palabra de la salvación. Recuerden, la palabra es vida. La palabra nos ayuda a nosotros a entender y a conocer de Dios y los designios de Dios. Por eso Juan el Bautista era un comprometido en la escucha de la palabra y entendiendo que esa palabra lleva a salvación. Testimonia un estilo de vida desprendido y pobre. Demuestra gran valentía al proclamar a todos la voluntad de Dios hasta sus últimas consecuencias. No cede a la tentación fácil de desempeñar un papel destacado, sino que con humildad se abaja a sí mismo para enaltecer a Jesús. Vean qué bonito estos elementos que nos regala el Papa Juan Pablo II para que nosotros meditemos sobre la persona de Juan el Bautista, para que entendamos que él es también un modelo para nosotros los catequistas, para que nosotros entendamos todo este proyecto de fe a la cual el Señor nos está llamando y que la meta es que entendamos que la iglesia nos da muchos elementos, muchas personas, muchos ejemplos, y por eso dice el catequista está llamado a indicar en Jesús al Mesías esperado, a Cristo. El catequista no debe enaltecerse a sí mismo, sino a Cristo. Todo está orientado a Él, a su venida, a su presencia y a su misterio. Estos días que visitaba las parroquias, por allá visité una y sentí cierto desánimo en los catequistas y decía, no, padre, el año pasado tuvimos 200, este año vamos en 90 nada más para los sacramentos. Y entonces sentían que como que la labor que estaban haciendo no estaba funcionando y que las familias, vemos que las familias, poco compromiso con la iglesia, poco compromiso con sus hijos en la formación, quieren facilitar todas las cosas o sea, quieren que todo sea fácil. Entonces, yo los animaba, porque la labor, y vuelvo y lo repito aquí, el catequista no debe enaltecerse a sí mismo, sino a Cristo. Todo está orientado a Él, a su venida, a su presencia, a su misterio, de tal manera que no somos nosotros. La obra no es nuestra, la obra es del Señor, y por eso San Juan Pablo II nos coloca este ejemplo hoy de Juan el Bautista para que comprendamos que le pertenecemos a Dios y lo que nosotros hacemos como catequistas es obra de Dios para enaltecer el nombre de Dios. Ahora vamos a el Papa Benedicto XVI y él nos dice, el secreto del buen catequista está en el testimonio personal que acompaña lo que enseña con lo que vive. Vean qué importante esto lo que nos dice el Papa Benedicto. Está en que nosotros damos testimonio de lo que enseñamos con lo que vivimos. O sea, no somos como los fariseos. Decimos una cosa y hacemos otra. Nos corresponde a nosotros ser cristianos auténticos de tal manera que nuestra vida realmente corresponda a lo que nosotros vivimos, pero a lo que nosotros enseñamos también. Dice el Papa, la llama de la fe mediante la catequesis y la cooperación con las parroquias y las diversas organizaciones pastorales de la diócesis. Es importante entender eso, que ustedes son los que encienden esa llama de la fe, que nosotros a través de la labor que hacemos, a través de ayudar a las parroquias, a través de ese desprendimiento que ustedes tienen, de esas acciones pastorales que se realizan en la parroquia, todo es para el bien de nuestras comunidades y todo es bien para la gloria de Dios, para el crecimiento y la edificación de nuestra iglesia. Nada debe ser aislado. A eso nos invita el Papa. Nada debe ser aislado. Debemos encender la llama, pero esa llama debe ser aprovechada para que todos crezcamos y todos podamos dejarnos iluminar por esa llama de la fe. Son ellos llamados a llevar los valores cristianos, ustedes los catequistas, a los diversos sectores de la sociedad, al mundo del trabajo, de la convivencia civil o de la política. Vean lo bonito de esto que nos habla el Papa, porque a veces pensamos que nuestra labor inicia cuando inicia la catequesis y termina cuando termina la catequesis. ¿Ve? Yo pienso que ustedes tienen mucha incidencia en las comunidades, ustedes tienen mucho respeto, hasta les dicen profesores, y ustedes no, pues algunos sí son profesores, pero la mayoría no lo son.
son educadores en la fe, pero eso les da un título de maestros, de tal manera que la gente los va a ver siempre con respeto, porque muchos de los que hacen parte del pueblo han pasado por las manos de ustedes, de tal manera que ustedes pueden orientar, que conocen y conocieron a esos muchachos desde pequeños, que se están lanzando hoy en día para consejo, para alcaldías, para tantas cosas, y ustedes pueden orar por estas personas, pero también pueden hacer que ojalá tomemos buenas decisiones en todos los campos civiles y políticos de nuestra sociedad. La exigencia de que acompañen la transmisión de la recta doctrina con el testimonio personal, con el firme compromiso de vivir según los mandatos del Señor y con la experiencia viva de ser miembros fieles y activos de la Iglesia. Vean qué bueno lo que nos dice el Papa Benedicto, porque hay alguna expresión que dice ahí, la recta doctrina, ¿sí? Aquí no enseñamos lo que nos parece, ¿sí? Aquí no enseñamos lo que nos parece, aquí no enseñamos la recta doctrina, o sea, lo que el magisterio de la iglesia nos enseña, asimismo nosotros lo transmitimos para que las cosas, esta sabiduría, como decía San Pablo, no viene de personas, esa sabiduría viene de Dios y por eso lo que él habla son las cosas de Dios. Asimismo nos corresponde a nosotros hablar las cosas de Dios para que nosotros realmente junto a la iglesia podamos orientar bien a nuestros cristianos católicos y hacer de ellos personas fervientes en su vida de fe. El Papa Francisco ahora en sus mensajes a los catequistas de su arquidiócesis cuando estaba en Argentina, dice que hay que descubrir en esas reflexiones la llamada insistente del Señor Jesús a estar con Él, para después, llenos de su amor, salgamos a compartir con alegría esa viva experiencia de ser amados por Dios, de la misericordia y del perdón. Vean que siempre se les insiste a ustedes en que debe haber una experiencia personal con el Señor y que eso que el Señor nos da no es para guardarlo, no es como el que tuve miedo y entonces el talento fue un hoyo y oculté ese talento. Entonces es importante lo que nos dice el Papa Francisco, porque nos toca salir a compartir con alegría esa viva experiencia de ser amados por el Dios de la paz, de la alegría, de la misericordia y del perdón. Yo veo este fin de semana que tuvimos el Corpus. Qué bonito cuando la gente entiende el paso del Señor. Qué bonito ver a la gente que se arrodilla, qué bonito ver a la gente que alaba al Señor, que entiende y que comprende que ahí está el Dios vivo, al Dios que nos ama, al Dios que se entregó por nosotros, al Dios que nos da vida en abundancia. Entonces, eso que nosotros hemos experimentado, eso que nosotros hemos visto y oído, hay que comunicarlo así como lo hicieron los apóstoles. Estar con el Maestro que nos llama a permanecer a su lado, escuchándolo, contemplándolo, aprendiendo de él, para después identificarnos con él, sentir como él sentía, pensar como él pensaba, amar como él amaba. El compromiso y las responsabilidades de toda la comunidad en la educación cristiana y en la madurez de la fe. Necesitamos enamorarnos de Cristo para poder darlo a conocer de una manera creíble, que hable nuestro testimonio, las buenas obras que realizamos y si fuera necesario hacer uso de las palabras para dar a conocer a Jesús. Me hace acordar de San Francisco cuando enviaba a sus hermanos a predicar, a evangelizar y les decía, vayan y evangelicen. Y si necesitan palabras, utilícenlas. ¿Qué les estaba diciendo San Francisco a sus hermanitos? Vayan y den testimonio de lo que ustedes han experimentado del Señor con su propia vida. A veces no hay que utilizar palabras porque la gente debe notar que nosotros pensamos como Jesús pensaba, amamos como Jesús amaba, sentimos como Jesús sentía. Entonces por eso es tan bonito cuando la gente nota eso en nosotros, ¿sí?
No es el catequista ya bravo que está esperando darle un coscorrón al muchachito porque se porta mal, sino el catequista que tiene entrañas de amor y de misericordia con ese muchacho. Este fin de semana tuvimos las confesiones como acto celebrativo, las confesiones, las primeras confesiones para muchos de los niños y jóvenes que van a hacer sus sacramentos de primera comunión y confirmación, y para los niños de primera comunión. Pero hablábamos con el padre de situaciones muy difíciles, muchachos inmersos en situaciones en donde adolece que esos muchachos estén sufriendo tantas situaciones en sus hogares porque los papás no están pendientes, porque los papás no le creen a sus hijos lo que ellos están pasando, porque a veces se enceguecen por un afecto humano y no vemos realmente la necesidad de hacer de nuestros hogares hogares realmente acogedores, que nos amemos y nos respetemos todos. Entonces, por eso, queridos hermanos, es tan importante esa experiencia a la cual nos invita el Papa Francisco. Necesitamos enamorarnos de Cristo para poder darlo a conocer de una manera creíble, creíble, que hable nuestro testimonio, las buenas obras que realizamos, y si fuera necesario hacer uso de la palabra para dar a conocer a Jesús, hay que hacerlo. Los catequistas no solo hablan de Cristo, sino en cierto modo que lo hacen ver, nos hacen encontrar con el Señor. Decía Santa Teresita, nos puede ayudar a reflexionar, o sea, Santa Teresita nos puede ayudar a reflexionar en qué consiste la vida cristiana. Nos decía Santa Teresita, amarlo y hacerlo amar. En eso consiste la vida cristiana, que nosotros amemos al Señor y ayudemos a que otros también lo amen. La fe del candidato que se manifiesta en su piedad y en el estilo de vida diaria, en práctica ya sea estando en tu hogar, con tu familia, compañeros y amigos, dale una mano amiga cuando más la persona lo necesita. Ayúdala cuando su vida esté decayendo. Recuérdale que Dios siempre está ahí para suplir sus necesidades. Oren juntos y estudien su palabra. Algún día te lo agradecerá. La fe conduce a una vida activa, alineada con los ideales y ejemplos de vida de Jesús. Es pues la fe, lo dice la carta a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A eso tenemos que nosotros nosotros mismos empezamos, pero también nos corresponde a nosotros llevar a nuestros hermanos a la fe, a que ellos crean y a que ellos abran su corazón al Señor. Su presencia se manifiesta en aquellos que anhelan a Dios más que cualquier otra cosa en este mundo. Esto los llevará a pagar cualquier precio que sea necesario con tal de verlo obrar en su vida y con tal de experimentar una vitalizada relación con Él. Me hace acordar de las parábolas sobre el reino. El reino se parece a un hombre que encontró en un terreno un tesoro y fue y vendió todo lo necesario para comprar ese terreno, el de la perla, que encontró la de mayor valor y fue y vendió todas las otras que tenía para poder adquirir esa perla mayor. Entonces, asimismo nos corresponde a nosotros. Este fin de semana yo le llamaba la atención a la gente de mi parroquia porque hace 8 días yo les decía, venga, vean, sean generosos, hagamos los altares, demos de lo que el Señor nos ha dado, que esto sea una manifestación de que realmente hemos obtenido el favor de Dios, y respuesta a ese favor de Dios lo vamos a honrar con flores, con frutos, con todo lo que tengamos de bien para poder hacer nuestra expresión de ese amor que Dios nos tiene y ese amor que nosotros le debemos tributar a Dios. No, qué pobreza tan berraca. Qué pobreza tan berraca. Yo veía fotos en el Guamo, veía fotos en la Tagaima, en todas sus parroquias, un esplendor de Corpus Christi, y en mi parroquia, y bueno, bendito Dios, pues hubo gente y todo, pero siempre uno como párroco espera más, porque así mismo es el Señor con nosotros. Él espera más de nosotros
y espera que haya más convicción de parte de nosotros para que cada día lo manifestemos. Que el corpus era una manera de decirle al mundo, oiga, yo creo, este es el Señor, está vivo, aquí está entre nosotros. Entonces, por eso teníamos que hacer que realmente eso se notara que el Señor está vivo, que creemos en la Eucaristía, en su presencia eucarística, y por eso nos lleva a nosotros a reconocer y hacer todos los gestos necesarios para que sea Él reconocido, amado y sobre todo adorado en el Santísimo Sacramento del altar. Pasamos a la siguiente diapositiva que nos habla de cómo su amor a la iglesia y la comunión con los pastores. El espíritu apostólico y la apertura misionera, su amor a los hermanos con propensión al servicio generoso, su preparación intelectual básica, buena reputación en la comunidad y que tenga todas las potencialidades humanas, morales y técnicas relacionadas con las funciones peculiares de un catequista, como el dinamismo, la capacidad de buena relación, etc. Lo dice San Juan Pablo II, el amor es y sigue siendo la fuerza de la misión. Entonces, es importante que entendamos eso. Tenemos que tener un espíritu apostólico, un espíritu misionero, un espíritu de entender que Dios es el que nos llama, que Dios es el que sostiene su iglesia, que Dios es el que da todo lo necesario para que nosotros nos formemos, nos fortalezcamos en esta vida en Dios y que podamos tener la capacidad cada día de crecer en comunión con nuestros sacerdotes, nuestros pastores, el Papa, nuestros obispos, nuestros párrocos, sacerdotes, pero también en una comunión entre nosotros, que no haya divisiones, que no haya diferencias, porque lo que busca el cristiano siempre es la unidad. A eso hemos recibido el Espíritu Santo para manifestar la gracia de Dios en la unidad a la cual nos llama y nos convoca a través de su iglesia. Entonces es muy importante esto. La siguiente diapositiva nos dice el espíritu apostólico y la apertura misionera. La acción de Dios Espíritu Santo en el proceso de nuestra vida, porque en ella está la fuente de nuestra renovación personal y la fuerza para nuestra misión. Esta espiritualidad misionera tiene su fuente y su término en la Trinidad, dimensión trinitaria. Se vive en la comunidad eclesial, dimensión eclesial, y encarna la caridad pastoral en el servicio al hombre, en la historia y en el mundo. Ahí va la parte de la dimensión antropológica. Ayer hablábamos con mi vicario, el padre Juan Carlos Neira, y hablábamos de las exageraciones, y a veces como que perdemos el equilibrio de las cosas. Y lo decíamos en función de la Eucaristía, que había gente que se apasionaba hasta el punto de que como que lo demás no importaba, como que el hermano no importa, como que, ¿sí? Entonces, era en esto lo que nos habla ahora el tema, va en función a la acción del Espíritu en nosotros que viene como una fuerza para renovarnos, pero debemos entender que el reconocimiento de Dios en su Trinidad, que debemos de hacer un reconocimiento de la iglesia, porque es ahí en donde la Trinidad se manifiesta y se da a conocer, y un reconocimiento de la acción de la caridad pastoral, o sea, de ver que somos seres humanos, y como somos seres humanos, hijos de Dios por el bautismo y hermanos en la iglesia, entonces estamos llamados a ayudarnos, a favorecer la vida del otro, a servirle al otro. Lo que hace el Señor, y siempre insisto en lavar los pies, es servir al hermano. A eso nos invita el Señor siempre, que nos invita a lavar los pies y que nos lava los pies Él, es para que nosotros también debemos hacerlo. Lo decía Él, lo que yo he hecho con ustedes, ustedes tienen que hacerlo con sus hermanos, nos dice el Señor. Es por eso, queridos hermanos, es buscar siempre los equilibrios, porque hay gente que se cree que es muy piadosa, que es muy buena, que es muy santa, pero
odia a sus hermanos, no quiere, no ayuda, no sirve, no hace nada, ¿sí? Entonces, así no nos sirve. Yo digo, así no nos sirve un católico. Necesitamos católicos realmente comprometidos, amando a Dios, sirviendo a Dios a través de sus hermanos, comprometidos con sus sacerdotes, ayudando, dando iniciativas, aportando, haciendo tanto bien y tanto lo necesario para que ojalá la iglesia de Cristo crezca. Recuerden que es la iglesia de Cristo, no es nuestra iglesia y no la hacemos a nuestro acomodo, sino que es la iglesia del Señor a la cual Él nos ha convocado. La siguiente diapositiva nos habla de que su amor, el amor a los hermanos con propensión al servicio generoso. Imitemos su ejemplo de disponibilidad y generosidad para servir a los hermanos, porque solo acogiendo el amor de Dios y haciendo de nuestra existencia un servicio desinteresado y generoso al prójimo, podremos con ello sembrar pues esa alegría y hacer realmente un cántico de alabanza al Señor. Qué bonito, de verdad, que servir y entender que para eso nos ha llamado el Señor, para servir a este mundo, para, para negarnos nosotros y poder hacer que la otra persona pueda realizar los frutos necesarios para su vida. Entonces, es tan bonito todo este trabajo. Yo pienso que ustedes han tenido muchas alegrías en sus catequesis, en sus labores que hacen. Muchas bendiciones han recibido en sus hogares. Muchas situaciones han podido superar, se han podido fortalecer porque están en un proceso, porque están en un camino y no es un camino errado. Tenemos que tener la claridad que es el camino correcto que el Señor nos ha dado para que nosotros ojalá visualicemos la presencia de Dios. La siguiente diapositiva nos habla de la preparación intelectual, que es importante y básica en la vida del catequista. El magisterio de la Iglesia reclama continuamente y con convicción la necesidad de la preparación del catequista, porque cualquier actividad apostólica que no se apoye en personas verdaderamente formadas está condenada al fracaso. El catequista debe tener una formación global y específica, global que abarque todas las dimensiones de su personalidad y específica, es decir, ordenada al servicio particular que ha de llevar a cabo a anunciar la palabra a los distantes y a los cercanos, guiar a la comunidad, animar cuando sea necesario, presidir el encuentro de oración, asistir a los hermanos en las diversas necesidades espirituales y materiales. Todo eso lo confirmó el Papa Juan Pablo II. Cuidar con especial solicitud la calidad significa, pues, procurar con preferencia una formación básica, adecuada y una actualización constante. Se trata de una labor fundamental para asegurar la misión de la Iglesia, personal calificado, programas completos y estructuras adecuadas, abrazando todas las dimensiones de la formación de la humana, de la dimensión de la formación de la humana, la espiritualidad, de la doctrinal, apostólica y profesional. Esto es lo que pretendemos. Yo les decía ahorita y he estado en las visitas que les he estado haciendo de que estamos en la aspiración al ministerio de catequista y dentro de las exigencias para poder recibir ese ministerio, pues está el formar. Y pensamos que como base de la formación vamos a asumir, pues ya lo estamos haciendo desde hace muchos años aquí en la diócesis, y es la formación SPAD y también todas las propuestas que nos hará el instituto en función a los diplomados. Entonces es importante que ustedes como catequistas pues tomen conciencia de ello. Tienen que formarse, que tienen que ser personas instruidas con una visión global del mundo, de las situaciones y también dando y perfeccionando cada día sus vidas de tal manera que logremos también ser cada día más
podemos decir, cada día vayamos perfeccionando cada uno de nuestros campos de vida. Entonces, por eso es tan importante que cada día nos formemos de la mejor manera y podamos cada día dar gloria a Dios a través de ello. Bueno, este es el tema de este día. Aquí viene la actividad. Recordemos qué piensan los papas. Entonces hablamos de San Juan Pablo II, del Papa Benedicto, del Papa Francisco, esos tres últimos pontífices que nos ha regalado la Iglesia. Entonces, la manera en que ellos han visto todo este trabajo y la acción de la catequesis en la vida de la Iglesia. Y el segundo, el espíritu apostólico, la apertura misionera, nos recuerda a qué nos lleva a eso y la necesidad de responder a ello. Y tercero, porque el catequista debe trabajar en comunión con los pastores, que es muy importante que entendamos esto. Por eso, queridos catequistas, abramos la posibilidad pues para el diálogo en este momento, por si hay alguna pregunta, alguien quiere compartir algo, pues sean bienvenidas todas sus inquietudes o lo que ustedes quieran opinar para esta noche en este tema que hemos estudiado de manera especial. ¿Alguien que quiera compartir? Hola, padre. Noches. Hola, queridos catequistas. Dios los bendiga. Amén, Hola, igualmente. buenas noches. Gracias. Estaba esperando las preguntas de ustedes y haciendo prudencia antes de intervenir, pero me afana el corazón y quisiera compartirles algo. Primero, excusarme por estar en la hora indicada. Una vez más, me ha ganado otra actividad y no logré estar aquí en casa sobre la hora para poder iniciar con ustedes. Siempre, obviamente, muy confiado en que hoy estaba el padre Fernando dirigiendo esta orientación y muchas gracias, padre. Usted sabe que aquí estamos siempre. Pero figúrense algo que quiero compartirles y que precisamente entró en el momento en el que el padre estaba hablando de la visión global, de la visión general que tenemos que tener como catequistas. Estaba en el tema de conectarme aquí a través del equipo. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Y estaban esos cuando, si ustedes no saben, pues nosotros tenemos un negocio aquí en Ibagué, publicidad no paga, que tiene como objetivo vestir a las madres gestantes, ¿sí? Y me contactó alguien por el celular y esta persona pensó que seguramente éramos una droguería que tenía otro tipo de servicios. Bueno, me preguntó por el nombre de unas pastillas, por formaciones, Provida sé que son pastillas para el día después y estas cosas. Cuando el padre dice tener una mirada global de todas las situaciones es porque, queridos hermanos, en cualquier momento, en todo momento, el Señor está esperando que nosotros demos una respuesta conforme a nuestra fe. Hice el acercamiento lo más prudente posible con esta persona que tenía al otro lado. La identificación del celular era como de un hombre, pero luego de una breve charla me di cuenta que era una chica y accedió de pronto a hablar del tema de la alternativa de la vida, que el camino de la interrupción, como lo llaman hoy día, que nosotros sabemos que es un crimen, pues primero pasa por el hecho de saber escuchar, de saber cómo atender y comprender esos miedos que también las otras personas tienen desde sus situaciones. Y afortunadamente, pues, conocer también las rutas, ¿no? Las rutas, uno ante esta circunstancia a veces necesita, y por eso es muy importante la preparación y que seamos catequistas con una mente global, con una mentalidad de conocer las cosas, qué tipo de instituciones tiene nuestra diócesis, la misma Iglesia Católica para ayudar a orientar y ofrecer un acompañamiento
concreto a personas que sufren determinadas realidades y pude establecer comunicación con algunos directivos de algunas instituciones y ya están en contacto con la chica, ¿sí? Ya están en contacto. Me veían ustedes de pronto ahorita en la grabación, manipular mi celular era precisamente estableciendo esos contactos. Les pido por favor que oremos, estas cosas no son fáciles y esta chica necesita de toda nuestra compañía como iglesia, comprendiendo su situación, sus miedos, sus preguntas, pero quería comentarlo porque creo que en todo se hace catequesis. ¿Sí? A mí me preguntan, obviamente, ¿cuál es la vocación primera? Nosotros con Lorenita siempre decimos, nosotros somos familia misionera. Pero si a mí, en función de lo que amo hacer en la iglesia, mi respuesta siempre es catequista. Orientar, mostrar, iluminar, respetando las vidas, respetando los procesos, respetando la gradualidad de las cosas, porque la experiencia de la fe no es la misma para todos, pero creo que día a día tenemos que llenarnos más de ese convencimiento pleno de que estamos llamados a una actividad de un servicio muy grande, queridos catequistas, muy grande, que seguramente, como en otras actividades, uno no puede ver, digamos, los resultados de la misma de una manera inmediata, porque tenemos que aceptar que de pronto nuestros interlocutores son niños, son jóvenes, que a veces se nos pierden de la iglesia, pero ténganlo por seguro que en las decisiones de la vida, en la conformación de su ser vital, van a tener muy en cuenta lo que digamos. El padre decía, vamos a creer firmemente en eso. La iglesia está en el camino de la ministerialidad laical y todos los que estamos acá de alguna manera nos estamos preguntando cuándo será ese tema. Pero ese tema de la ministerialidad laical, acercándolos un poquitico a las conclusiones que recibían esa formación del Encuentro Nacional, pasa por el hecho de que nosotros los laicos asumamos con corresponsabilidad la labor de la iglesia, ¿sí? Que ya sepamos que no se trata de que los que saben son otros, sino que tomemos, yo me preguntaba ahorita qué tipo de respuesta yo le hubiera podido dar a esta chica hace unos 6 años. Yo no tenía conocimiento ni de las instituciones ni nada. Y de pronto, claro, desde la sinceridad del corazón, oraré contigo, estaré contigo, pero son respuestas cortas, ¿saben? Porque seguramente al otro lado están pasando cosas que no necesitan únicamente de una acción espiritual que sabemos que nos sostiene a todos, sino que es una acción concreta. La vida necesita acciones concretas. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos pasan por situaciones que necesitan de una acción concreta. Y el ser iglesia y el aprender a ser iglesia desde todos estos llamados que nos hacen nuestros santos papas, pues nos convoca siempre a eso, ¿no? A tomarnos con un mayor compromiso esto de ser católicos, esto de ser creyentes, esto de ser parte de una familia. Bueno, era lo que quería compartirles. No me tomo más minutos para que las interlocuciones que tienen ustedes, que son extremadamente importantes, queridos catequistas, ustedes y la voz de ustedes y lo que Dios hace en ustedes es extremadamente importante para la iglesia. Nelson. Buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué más, Luis? Bueno, maravilloso lo que, pues el testimonio que nos acaba de comentar, ¿no? Lo que le sucedió con esta muchacha. Pues bendito Dios, tuvo mucho más entendimiento y sabiduría, gracias a Dios, o sea, a este tiempo, para haberla podido orientar. Con respecto a lo del tema, algo muy maravilloso que me ha parecido, o sea, la parte del inicio, o sea, la misión de Juan el Bautista, ¿sí? Que ha sido de preparar ese camino para la llegada del Mesías, ¿sí? Miro y me coloco en ese punto de vista de Juan el Bautista y creo y puedo estar completamente seguro de que nosotros jugamos un papel
muy importante igual al de Juan el Bautista, porque es que nosotros estamos preparando ese camino a estos niños, a ese encuentro con Cristo. Por lo tanto, necesitamos, como se reiteraba una y otra vez, necesitamos de ese conocimiento con Cristo, de esa preparación, para así nosotros también poder ayudar, poder orientar, poder preparar ese camino lo mejor posible en medio de situaciones complejas que se nos presentan en la vida, pero pues dar lo mejor de nosotros, ¿no? Es la voluntad de Dios y para eso Él nos ha colocado, pues yo lo digo nuevamente, nosotros somos continuadores de la misión de Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces, por lo tanto, pues pedirle a Cristo Jesús que nos dé la fuerza del Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar para así poder dar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, eso quería compartirle, mi querido Luis. Gracias, muchas gracias. Nelson, muchísimas gracias. Ay, me están indicando que la chica apagó el celular. Oremos que yo creo que Dios hace y Dios mueve. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Vamos a escuchar a nuestro hermano Eleazar, que también nos quiere compartir en esta noche. Eleazar, tienes la voz. Gracias, buenas noches para todos. De verdad que se ve la acción del Espíritu Santo. El padre Fernando, y pues la exposición hoy empezó, como dijo nuestro compañero anterior, hablando de Juan el Bautista, ese que va a preparar el camino. Nos dice aquí nuestro padre John Jairo en María Inmaculada de Melgar: ustedes y yo somos los culpables o los responsables de que en 20 y 30 años aquí en Melgar hayan cristianos católicos. De nosotros depende. Y él dice, yo estoy aquí de paso. Yo estoy aquí de paso y ustedes son la comunidad. Ustedes son los encargados de dar fe si en 20, 30 años todavía sobrevive la Iglesia Católica en Melgar, si nosotros sembramos esa semilla, si nosotros la sembramos. Eso hizo Juan el Bautista, y nos decía el padre Fernando en la exposición, ¿cierto? A consecuencia de lo que sea, hasta perder la vida, hacer lo que haya que hacer. O sea, es una entrega total y es difícil. Y llega don Luis y nos cuenta esa historia, y seguramente a esa niña nadie le habló de Cristo. Seguramente a ella tiene un gran vacío espiritual. Seguramente nadie le sembró la fe. Pero bueno, bendito sea Dios, ahí estuvo usted. Dice el padre Luis Toro, el apologista. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿cierto? Entonces de pronto esa es nuestra función. Oiga, hay que catequizar en todo momento, en todo lugar donde se nos dé la oportunidad. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y don Luis lo dice, que apagó el teléfono, que va a resultar para bien o para mal. Bueno, Dios verá, Dios verá, pero pues a nosotros nos pone para eso, que en el momento en que alguien necesita esa asesoría, esa orientación, no salgamos con un chorro de babas y que no sepamos del mundo y que no sepamos de qué están hablando y de pronto quedemos ahí con unas respuestas a medias, porque eso aleja en vez de atraer la gente. Gracias. Bueno, Luis, buenas noches. Buenas noches. Hola, dice mi esposa Los Hortensios. Quería comentar algo de lo que decía el padre Fernando. Buenas noches a todos. Respecto a qué hablaban nuestros papas anteriores, los tres y el presente. Hablaban de testimonio y humildad. Pobres. Los tres hablaron de testimonio personal. Sí, personal. Testimoniar un estilo de vida desprendido y pobre. Testimonio personal. Acompañado. Y lo mismo escuchando, contemplando, amando como él, que eso es testimonio. Los tres hablaron de lo mismo, ¿cierto? Y Santa Teresita lo mismo. Amarlo y hacerlo amar. Eso es testimoniar. Y pues pienso que eso es importante hacerlo. ¿Por qué? Pues porque yo lo he recibido. Lo hemos recibido como Hortensia, como familia. Y
puedo también hablar un poquito con la tranquilidad del caso acerca de lo que el tema que se toca, que es importantísimo, porque muchos quisiéramos y queremos ser catequistas, pero de pronto hijos no quisiéramos tener. Y leyendo la encíclica de Humanae Vitae, dice que este es un acto sacramental y por tanto todo acto sacramental debe estar abierto a la vida. Eso es del Santo Padre Camilo VI, ¿cierto? San Juan Pablo VI, perdón, el cantante, Juan Pablo VI. Entonces, cuando a mí me llegan esos casos, porque yo trabajo en la droguería, me encuentro con cualquier cantidad de chicas, niñas de 13 años, jóvenes de 14 años en este cuento. Y hemos podido ayudar a personas, gracias a Dios, desde antes de estar en una comunidad en la iglesia, porque a mí me ha gustado mucho la vocación del matrimonio, a que puedan dejarse embarazar. Y hemos visto varios niños, lo hemos logrado con varios, gracias al Señor. ¿Sí? Hablando de él sin conocer nada de esto de la palabra. Yo no me sabía ni el Padre Nuestro. Y cuando el Señor me llamó, ya habían 4 matrimonios que el Señor había regenerado a través de esta ley, de lo que veían, de lo que hacíamos con Hortensia. No estamos en comunidad, casados sin confesarnos 20, 25 años, sin ir a la parroquia en pantalonetas, en vallos, como si nada. Pero el Señor había hecho algo en nosotros y ahora que entramos a una comunidad concreta, entonces me ha puesto a mirar eso precisamente en las droguerías. ¿Cómo es este cuento de las tableticas de un día después, de la inyectología, de estas cosas? Y hemos intentado entrar a fondo con niñas y con ancianos, personas mayores que les gustan las niñas. Es decir, hombre, pues si le gusta tanto, ¿por qué no le en orden? Sepárese de la otra y encargue bebés con ella. Tranquilo, no haga eso. Si es que se siente todavía un alfa por ahí, que responda por los niños. Y empezamos yo empiezo a entrar con esto en la droguería. Y es importante no callarnos donde estemos, porque eso es testimonio. Porque nosotros, gracias a Dios, tenemos 4 hijos. Aún así abortamos uno. Aún así, hermanos, abortamos uno. ¿Ve? Entonces, y eso nos duele todavía. Ya el Señor nos perdonó, estoy seguro, de este pecado grandísimo, pero aún así sentimos el coletazo. ¿Y qué? Para salir de allí, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente ayudar a las niñas y a los jóvenes que están ahí entrando en esa catequesis. ¿Por qué está pasando esto? No porque no se les dio la fe, porque el Señor sí les han hablado. Lo que pasa es que la catequesis del demonio afuera es mucho más fuerte. Esa música pesadísima, están dando culto al cuerpo, o sea, todo es más fuerte que la catequesis y nosotros debemos hablar con esa fuerza. Bueno, eso quería comentar. Gracias, hermanos. Y es difícil, pero se puede hacer porque nosotros hemos visto los frutos en niñas en Chaparral, en Bogotá, en donde hemos estado con Hortensia, hemos visto esto. En zonas difíciles hemos visto cómo si. Entonces, es eso, mostrar eso, lo que tienen los padres. ¿Ustedes cuántos hijos tienen luego? Pues tenemos 4 y abortamos uno. Con dolor pues podemos decir, tenemos que ponernos en el cuero ahí. Hay personas que un día, no, yo no quiero 1 o 2. Eso no es así. Si leen la Humanae Vitae, muchas personas dentro de la iglesia también se equivocaron. Porque no era 1 o 2 hijos como están en China o están por ahí en Europa. Esas generaciones viejas ya, que necesitan jóvenes, por eso piden jóvenes de por acá, de Colombia. ¿Ve? Entonces eso. Hay que estar donde estemos, hacer lo que se acaba de hacer, que es magnífico, poderoso. Bien, muchísimas gracias. Hermanos, qué importante estos minutos, siempre que tenemos los encuentros para retroalimentarnos con las experiencias de cada uno de nosotros. Que cabe resaltar en todos los aspectos que el primer acercamiento es a través de la pedagogía divina. El primer acercamiento no le teme a la verdad, nunca, porque no es un disfraz de las palabras, pero sí desde luego es un cambio de la actitud. Nosotros, digamos que en la experiencia de compartir la fe, seguramente hemos tenido en algunos otros momentos el rigor de la ley, el rigor de la moral por delante. Y no significa que eso se pierda. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. No andamos con medias tintas, pero sí necesitamos ese aspecto que nos ratificaba nuestros hermanos los hortensios,
de acercarnos primero con el rostro de la escucha, de la compasión, de saber que la otra persona, por las razones que sea, ya está en una circunstancia que requiere la iluminación del Evangelio, que requiere la iluminación de Cristo. Y Cristo, hay una frase hermosísima, ¿no? O dos siempre, que a mí me han cautivado en el Evangelio, que al levantar el rostro de la mujer, le dice, yo tampoco te condeno. Pero al mismo tiempo, luego de eso, de ese momento del acercamiento y la ternura, luego le dice, no vuelvas a pecar. Abre un camino de conversión, un camino de seguimiento, que finalmente es el testimonio, bien lo decían nuestros hermanitos, porque lo atrayente es eso. Los papas también lo van a decir, el mundo ya está cansado de gente que sabe hablar muy bonito, pero que su vida dista mucho de lo que habla. Entonces, personas integrales, personas que saben corresponder con sus actitudes y con su forma de vida a aquello que transmiten desde la fe. Muchísimas gracias. Padre Fernando, estamos en sus manos y perdón ahí el largarnos. Bueno, al principio como estaba, todavía no ha llegado a la casa, entonces te está dando una información sobre el tema del Congreso. Mañana voy a estar visitando Natagaima y en Natagaima estaré reunido con Belú y con Guayaquil, con la ayuda de Dios, a las 10 de la mañana. Después pasaré a Castilla a las 2 de la tarde. Después Collaima a las 4 de la tarde. Después estaré en Santiago Pérez a las 8 de la noche. Y el miércoles estaré 10 de la mañana en Gaitania, 2 de la tarde en Planadas y 6 de la noche en Ataco. Regresaré a la parroquia el jueves porque hay unos servicios de vereda y el viernes voy a mirar a ver si puedo acercarme viernes, sábado, domingo, miraremos a ver, porque la meta es tratar de hacer las visitas que más pueda antes del retiro espiritual, antes de que inicie el retiro espiritual del clero, el próximo lunes, de tal manera que ellos ayuden a llevar las inscripciones. Le estaba diciendo, es como el ultimátum para el Congreso de Inscripciones, o sea, para ojalá cuando ya terminemos el retiro, ojalá que cuando de los padres, esta semana ustedes se pongan de acuerdo con sus párrocos de tal manera que manden con los párrocos hojas de inscripción y el 50% de las inscripciones de cada uno, de tal manera que llegando al retiro, yo me mueva a organizar los temas de hechura de buzos, porque ya tengo el listado, ya tengo las tallas, y sé, en cierta medida, sé bien cuántas personas van a participar del Congreso, porque pues es muy importante eso, porque todo depende de cuántos son, para sí mismo la parte de la logística. Entonces, yo les pido que ojalá me colaboren con eso. Si no puedo ir a las parroquias directamente, pues entonces ayúdenme los que están en el diplomado a comunicar, a lograr que los párrocos lleven esta semana que viene los listados y el primer 50% para empezar a agilizar todo este tema del Congreso. De verdad que estoy en la lucha ya con mi comunidad, mirando a ver cómo hacemos, cómo organizamos alojamientos. Nos toca un trabajo durito, pero sé que lo vamos a lograr porque esta obra es de Dios, es para la gloria de Él y para que ustedes los catequistas sientan que realmente la diócesis, la delegación, los piensa, los quiere y espera pues tener este evento para que ustedes se sientan acompañados y amados por nosotros. Entonces, Dios nos dé, ayúdenme a orar mucho para que esto se dé de la mejor manera, para que todo salga como Dios disponga y que hayan los buenos predicadores, que hayan las personas y familias que alojen, que haya el recurso suficiente para poderlos consentir hasta en la alimentación y que podamos tener unas buenas comidas, buenos refrigerios, todo lo necesario para hacer que este evento sea realmente como lo hemos preparado los anteriores, sea realmente una unción de Dios para nuestra diócesis y un renovarnos en el Espíritu de Dios para dar en nuestras parroquias, en nuestra iglesia local,
pues lo mejor de nosotros. Entonces, los invito, sigan orando y sigan pidiéndole al Señor. No se dejen desanimar, porque yo sé que algunos sacerdotes desaniman, en vez de ser animadores, desaniman las comunidades, pero ¿por qué van a ir por allá? Pero es que eso vale mucha plata, pero es que, no, yo les he dicho, ustedes son los que tienen que responder. El obispo, Luis Eber me desmentirá, pero el obispo nos dijo, y yo he estado diciéndole estos días, los catequistas no son del párroco ni de la parroquia, los catequistas son del obispo, de tal manera que esto es un mandato del obispo. Hay que ir al Congreso, hay que ir al Congreso diocesano. Quien convoca, el primero en convocar fue el obispo, ¿sí? Entonces es importante eso. Entonces es importante que ustedes respondan a ello, que quieran estos procesos, que quieran a sus párrocos independientemente de las situaciones de vida, pero que eso es lo que le decía a alguien, lo que decía el padre John Jairo, estamos de paz, todos los párrocos estamos de paz, somos de momento, entonces aprovechemos al máximo lo bueno que tengamos nosotros los sacerdotes, pero también entendamos que es el tiempo de ustedes los laicos y que ustedes tienen que hacer muchas cosas en bien de nuestra Iglesia Católica. Ustedes tienen que colocarse en la camiseta porque las vocaciones en este momento vamos a quedar casi 5 o 6 parroquias sin párroco. Yo no me imagino el matador de cabeza de nuestro obispo pensando a quién va a colocar allá o quién tiene la capacidad de asistirle 2 parroquias, porque en esas vamos a terminar que un sacerdote tenga que atender 2, 3, como en muchos países se está viviendo eso. Entonces, por eso es tan importante orar y pedirle a Dios que hayan vocaciones, que ustedes animen, que ustedes se formen para responder a estos cambios de los tiempos. Habrá donde los laicos tendrán que sostener muchas comunidades por la fe y por la formación que ustedes han recibido. Entonces, por eso es importante que se preparen, que amen la iglesia, que no se cansen, por favor, no se cansen, no se cansen, porque todavía podemos dar mucho para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia. Entonces, Dios nos ayude, Dios ayude mucho a nuestro obispo que está pasando pues por una situación bien complicada en función a esto. Y siempre hay un clero desanimado también, entonces hay que pedir mucho para que Dios obre, que estos retiros espirituales nos traigan otra vez la alegría y la fuerza del Espíritu Santo para que salgamos otra vez renovados a seguir dando, a seguir consumiéndonos por el bien de nuestros hermanos. Entonces, Dios les pague y esperamos, como digo yo, ojalá agilizar el proceso del Congreso para tener certeza quiénes van a participar y empezar a darlo todo por aquellos que van a ir. Recordemos que queremos uniformar todos los catequistas de la diócesis, los que no puedan ir al Congreso, tienen la posibilidad también de la adquisición de su buzo. Entonces, con la inscripción mandan el nombre de la persona con la talla y 35.000 pesos que valdría el buzo, porque la meta sí es que haya una uniformidad en el uniforme perdón en la redundancia, de los catequistas diocesanos. Y los logos van a ser el escudo de la diócesis y desde la delegación para significar lo que nos dice el obispo. Ustedes los catequistas le pertenecen al obispo. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Vamos a recibir la bendición. Darle gracias a Dios porque estamos ya finalizando este diplomado. Yo pienso que ha habido muchas cosas maravillosas para este diplomado, muchas bendiciones. Sé que muchos han sentido el toque de Dios en sus corazones y en sus vidas, y ese es Dios obrando, haciendo cosas grandes en nosotros, en su iglesia, en la iglesia que tiene que sentir el poder y la fuerza del Espíritu para sentir que tiene que renovarse, que tiene que mejorar, que tiene que tomar nuevas iniciativas, y eso nos corresponde a nosotros hacer que esa vida espiritual cada día trascienda nuestras vidas y podamos hacer que seamos testigos de todo ello. Por eso el Señor nos siga bendiciendo, bendiga nuestro congreso, nuestro tercer congreso diocesano, nos ayude a que todo lo que hagamos sea para la honra y para la gloria de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.